Buenas tardes. Mi saludo para cada uno de los presentes. Saludo de forma especial a nuestra ponente del día hoy. Muchas gracias, Eva, por aceptar la invitación. Saludo a mis hermanos, las hijas de la Natividad de María. Muchas gracias a todos por su presencia. Una vez más estamos reunidos con motivo de la cátedra de nuestro querido fundador, el venerable Baltasar Pardal Vidal, en un año muy especial para los que amamos el legado que nos dejó, para los que amamos su carisma y su espiritualidad. Estamos en el año de la celebración del centenario de la grande obra de Atocha. En esta oportunidad, como dije anteriormente, nos acompaña como ponente la señora Eva Fernández Mateo. Ella se define como laica de parroquia y enfermera de vocación. Está casada y pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela. Su vida parroquial la desarrolló en la parroquia de Santiago de Padrón como catequista y en otras muchas actividades organizadas en dicha parroquia. Colaboró mucho tiempo con la Delegación de la Juventud, hecho que le permitió conocer a la Acción Católica General. En lo profesional trabajó durante 20 años en el Hospital de Santiago de Compostela como enfermera de hospitalización. Tras ser por varios años presidenta diocesana de Acción Católica, fue nombrada en el año 2018 presidenta de la Acción Católica a nivel nacional, por lo que tuvo que trasladarse junto con su marido a Madrid. Desde febrero de 2023 es coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica y por ese motivo fue convocada a participar en la Asamblea del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023. El tema que va a desarrollar en el día de hoy lleva por título El papel de la mujer en la Iglesia. En este título aparecen dos premisas importantes, mujer e Iglesia. En cuanto a la primera, todos sabemos de la estima de don Baltasar por la mujer. Baltasar tenía un conocimiento muy profundo del alma femenina y en sus objetivos siempre estuvo el elevar su dignidad y mejorar su condición como persona. En palabras de Luis Llerena, Baltasar pone a la mujer con unos roles que la sitúan por encima del hombre como educador y modelo de entrega y dedicación a los demás. Recordamos unas palabras que nuestro fundador toma de Fray Luis de León. Si hay debajo de la luna cosa que merezca ser estimada y preciada, es la mujer buena, y en comparación de ella, el mismo sol no luce y son oscuras las estrellas. También todos somos conocedores de la preocupación y ocupación especial por su educación. Con respecto a su educación nos recordaba, educar a las mujeres es en definitiva educar hombres y levantar pueblo, o pese a quien le pese, los pueblos serán lo que sean las mujeres. Al estar celebrando estos 100 años de la grande obra, quisiera recordar uno de sus fines, tal como lo expresa nuestro padre fundador. Yo, que tanto quiero a mi tierra y a este trozo bendito que tan hidalga hospitalidad me dispensa, el barrio querido de Atocha, al que deseo ver grande, con padres dichosos, esposos felices e hijos de bendición, pienso en ello y sueño, noche y día, en la grande obra de la educación de la mujer y las niñas de Atocha, por medio de aquella grande cocina, grande escuela o taller y grande iglesia. Quiero y vivamente deseo que en este bendito barrio y sus alrededores brille siempre, con destellos de cielo, el sol purísimo de la santa y legítima libertad para la mujer niña, joven, esposa y madre. No cabe duda que estos ecos de la voz de nuestro Padre Fundador siguen siendo de actualidad y de atención hoy. Él, a estas necesidades, trató de darle respuesta desde el amor y la entrega. En cuanto a la segunda premisa, nos consta que don Baltasar fue amante y fiel servidor de su Santa Madre Iglesia, a la cual sirvió con empeño y total disponibilidad en la diócesis de Santiago de Compostela, como así lo expresaba el cardenal Quiroga Palacios. Gratitud a Dios por el regalo que en la figura y en la persona de nuestro querido don Baltasar ha recibido
la Archidiócesis de Santiago. Ha sido capaz de despertar ansias e ilusiones sobrenaturales sin las que muchos quedarían huérfanos. A ti, Señor, por intercesión de don Baltasar, te pedimos que nos hagas incansables apóstoles de tu Iglesia y que las mujeres, al igual que aquellas del Evangelio, al alba del primer día de la semana, sean anunciadoras de que tú vives. Les deseo a todos que puedan disfrutar de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por esta invitación, que la verdad es que me hace mucha ilusión, bueno, pues estar en mi tierra, ¿no? Reconozco que, bueno, algunos nos dicen que los de Santiago y los de Coruña tenemos esa guerrilla, ¿no? Pero bueno, que al final, pues, esta ciudad también la conozco a muchas de las personas que viven aquí, algunas estáis por aquí, y que me hace, pues eso, muchísima ilusión estar aquí, ¿no? Y sobre todo, pues también ver algún rostro conocido, algunos de la Grande Obra, otros pues de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, algún compañero también que compartimos grupo y equipo, compañera en la Delegación de Juventud y en la Acción Católica General. Así que nada, que muchísimas gracias. Bueno, como habéis podido comprobar por la presentación que hacían, yo no soy una teóloga, ¿vale? Soy, como vosotros y vosotras, una laica de parroquia, bueno, pues de una sencilla vida de parroquia y que, bueno, pues las circunstancias de la vida y el irle diciendo que sí al Señor ha ido haciendo que bueno, pues que hoy esté aquí, ¿no? Podríais haber sido también cualquiera de vosotras, ¿no? Y entonces lo que hoy pretendo es compartir pues el camino, ¿no? Los pasos que en estos últimos años se están dando, sobre todo impulsados por el Papa Francisco, para valorar el papel protagonista y fundamental de las mujeres en la Iglesia. Un camino del que, pues tal como nos decían, ¿no? Don Baltasar hace ya 100 años fue un pionero, ¿no? Y como él, muchos otros hombres y mujeres, ¿no? De los que seguro que ahora os viene algún rostro al corazón y a la memoria, ¿no? A mí me viene, por ejemplo, Pilar Bellosillo y Mari Salas, que no sé si alguna de las que estáis aquí oísteis hablar de ellas, pero bueno, si no, y luego si hay tiempo, pues podemos hablar, ¿no? Pero a vosotros, ¿se os ocurre algún nombre? ¿Se os viene al corazón algún nombre? Os animo a que lo digáis en alto. Algún nombre que para vosotros sea, pues eso, mujer o hombre que haya ido abriendo camino, que haya sido referente, que os sirva de estímulo y de ejemplo para el tema de la mujer en la vida de la Iglesia. ¿Da vergüenza o no se os viene ninguno? Porque, por ejemplo, a mí no es de contemporánea, pero también me estimula mucho, ¿no? Santa Catalina de Siena, que era una mujer fuerte, potente, con mucha valentía y mucho arrojo, ¿no? Para ser capaz de decirle al Papa muchas cosas que le dijo. Ajá. ¿Para denestonar? Yo no la conozco, investigaré. ¿Dónde está? Venga, algún nombre más. Perded la vergüenza, que seguro que lo tenéis. Alguien podría decir, mi madre, ¿no? ¿Perdón? Antonia Pato Pardo. Ajá. Bueno, pues nada, no pasa nada, pero por favor tenedlas ahí como, o si en algún caso es un hombre, tenedlo ahí como referencia, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Como sabéis, en el año 2021 el Papa Francisco convocó el Sínodo de la Sinodalidad, en el que todavía estamos inmersos, ¿no? Y lo que voy a hacer en este ratillo es partir de la reflexión que se está generando en el Sínodo para hablar del papel de la mujer hoy en la Iglesia, ¿no?
Y bueno, y también tomando como referencia alguna palabra del Papa Francisco y de las decisiones que él está tomando, ¿no? Pero me gustaría que hoy intentáramos no quedarnos en la queja, ¿no? Que a veces nos sale eso, ¿no? El quejarnos un poquito o un muchito, ¿no? Sí que es cierto que falta mucho camino por recorrer, ¿no? Que hay muchas cosas que cambiar, que hay muchos corazones que convertir, pero yo hoy quiero sobre todo ofreceros propuestas, reflexiones, iniciativas, alguna idea, ¿no? Que nos ayuden a avanzar para construir juntos la iglesia que nuestro mundo necesita. La iglesia que necesita el siglo XXI, los hombres y las mujeres de hoy, para que podamos anunciar a Cristo en medio del mundo y que logremos mostrar su amor y su misericordia, ¿no? Que sinceramente creo que mucha falta hace, ¿no? en medio del mundo. Lo que pretendo es que hoy no nos conformemos o no os conforméis con escuchar una charla y al salir de aquí decir, ay, qué bien estuvo, o menudo rollo nos acaba de soltar esta, ¿no? Sino que esta tarde cada una y cada uno de los que estamos aquí nos podamos ir con esta pregunta. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer yo para que desde la realidad que cada uno vive en su ambiente laboral, en la parroquia, en el trabajo, en el colegio, como laico, como laica, como sacerdote, que creo que hay por ahí alguno, como vida consagrada, ¿no? ¿Qué podemos aportar para fomentar la promoción de la mujer en la Iglesia y, sobre todo, para que cada vez estemos más presentes en los puestos de responsabilidad y en los puestos de decisión? ¿Vale? Y quiero empezar partiendo de este texto del Evangelio, que ahora que estamos en el tiempo de Pascua, pues creo que nos puede iluminar. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Maestro. Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. Bueno, no se trata ahora de hacer una exégesis del texto ni una exhaustiva explicación, ¿no? Sino que a mí me gustaba empezar por aquí porque a mí es un texto del Evangelio, esta actitud de Jesús que a mí me llena de alegría y de esperanza, ¿no? Todos sabemos que en aquel tiempo, bueno, pues la mujer no contaba, y menos la palabra de una mujer, ¿no? La mujer no tenía valor, y más aún si vivía determinadas situaciones, tanto a nivel personal como social, ¿no? Por desgracia, en muchos lugares del mundo sigue pasando lo mismo, ¿no? Pero en aquel tiempo, eso, la mujer no contaba, ¿no? Y es significativo que a quien primero se le apareció Jesús fue a una mujer. Y eso fue rompedor y transgresor, y eso tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Creo que refleja la cercanía de Jesús, ¿no? Jesús se preocupa por ella, le sale al encuentro, le preocupa lo que le pasa, ¿no? Le pregunta: ¿por qué lloras? Y ahí la escucha. Está atento a su dolor, atento a su sufrimiento, ¿no? Y al mismo tiempo refleja la confianza que Jesús tenía en ella, ¿no? Es la primera a la que le confía la misión, ¿no? La misión de anunciar que Él ha resucitado, la misión de que Él está vivo, ¿no? De que Él nos quiere dar una vida nueva. Entonces, Jesús que confía en ella, ¿no? Se supone que nadie contaba con ella, pero Jesús sí.
Y luego la actitud de María, ¿no? María Magdalena. Ella, menuda valentía y menuda osadía, ¿no? El ir a decirle a los discípulos, ¿no? Sabiendo y siendo muy consciente de que la iban a ignorar, de que no la iban a escuchar, que la iban a tomar por loca, ¿no? De que iban a murmurar. Ella confió porque el Señor había transformado su vida y el Señor le daba una vida plena, ¿no? Entonces ella pues fue y anunció a los discípulos lo que llevaba en el corazón y lo que llevaba en su interior, ¿no? Yo creo que también es un desafío para cada una de nosotras en el día de hoy, ¿no? El cómo reconocer al Señor en nuestra vida, reconocerlo como Señor y reconocer cuál es la misión que Él sueña para cada una de nosotras y que la vivamos con valentía. Como os decía, bueno, pues en octubre de 2021 el Papa Francisco convocaba el sínodo sobre la sinodalidad y nos invitaba a vivirlo como un proceso con diferentes fases. Una primera fase que fue la fase de escucha de todo el pueblo de Dios, en donde se intentó escuchar a todos, hombres, mujeres, laicos, vida consagrada, sacerdotes, los propios obispos, bueno, intentar también que escuchar a los más jóvenes, a las personas que no acudían tanto a la iglesia. Bueno, se consiguió lo que se consiguió, ¿vale? No vayamos a ser ilusos, ¿no? Pero se intentó y eso creo que es algo importante, ¿no? Primero se hizo la fase de escucha a nivel de las parroquias, diócesis, movimientos, ¿no? Luego a nivel diocesano, después se hizo una síntesis a nivel de cada conferencia episcopal, luego un trabajo continental y, bueno, pues con todo eso dio comienzo la fase de discernimiento, ¿no? Que, bueno, pues que con todo lo que se hizo en esa fase de escucha se elaboró un instrumentum laboris, un documento de trabajo, que fue en el que bueno, pues el que se utilizó o el que utilizamos en los trabajos de la Asamblea Sinodal que tuvo lugar en Roma, como os decían antes, el pasado octubre bueno, pues el pasado mes de octubre, ¿no? Seguimos inmersos en esa fase de discernimiento porque con lo que allí hablamos y reflexionamos se originó un informe de síntesis que es el que nos está ayudando ahora a seguir caminando e intentando hacer experiencia de sinodalidad y que va a durar hasta la segunda asamblea, que será el próximo mes de octubre, ¿no? Y una vez terminada la asamblea con las conclusiones que allí se lleven a cabo, pues empezaremos lo que es la fase de implementación, ¿no? De implantación que, bueno, pues que ojalá dé muchos frutos en cada iglesia local, ¿no? Bueno, y os estaréis preguntando que por qué nos cuenta ahora todo esto del sínodo, ¿no? Porque al final lo que yo ahora voy a hacer en este rato es contaros, ¿no? Pues, o explicaros este proceso, ¿no? En torno al tema de la mujer en la iglesia, ¿no? Creo que nos puede iluminar mucho, porque en la fase de escucha lo que hemos visto es cómo nos sentimos las mujeres, qué es lo que pedimos, qué es lo que nos duele, qué es lo que experimentamos e incluso también qué propuestas empezamos a hacer, ¿no? Conforme bueno, pues a cómo vivimos nosotras en la iglesia. Y no solamente nosotras, sino junto a muchos hombres con los que hemos también compartido la reflexión. Así, al finalizar la fase de escucha, en el instrumentum laboris aparece bueno, pues que las mujeres que participaron en la primera fase expresaron claramente un deseo: que la sociedad y la Iglesia sean un lugar de crecimiento, participación activa y sana pertenencia para todas las mujeres. Pedimos a la Iglesia que esté a nuestro lado para acompañar y promover la realización de este deseo. En una Iglesia que quiere ser verdaderamente sinodal, estas cuestiones deben de ser abordadas conjuntamente y debe construirse juntos respuestas concretas para un mayor reconocimiento de la dignidad bautismal de las mujeres y para la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión de las que somos víctimas en la comunidad eclesial y en la sociedad. Al mismo tiempo, también expresa que las mujeres a lo largo de todo el mundo vivimos experiencias diferentes, tenemos diferentes puntos de vista, que es importante
que esta diversidad la tengamos en cuenta, ¿no? Que no vale que nos metan a todas en el mismo saco, ¿no? Y que nos conviertan a todas en un grupo homogéneo o que se nos considere un tema del que se puede discutir, que seamos un tema abstracto o un tema incluso ideológico, ¿no? Esto es algo que reflejan muchas de las mujeres que participaron en ese proceso, ¿no? Y ya centrándonos un poquito más en el tema, bueno, pues en lo que es la realidad de Europa y en concreto en España, bueno, pues casi todos los países que participaron en la Asamblea Continental Europea dedican un amplio espacio bueno, pues le dedican una parte en ese informe, en ese informe de síntesis, pues consideran que es un tema importante la participación y el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Y así, bueno, pues en todos ellos quedó muy claro, pues como expresa en el documento de síntesis de España, que es preciso repensar el papel de la mujer en la Iglesia con un mayor protagonismo y responsabilidad. Sencillamente que estamos haciendo un papel fundamental todos los días y que, bueno, pues que tenemos que asumirlo igual en todos los lugares y en los espacios en los que se toman las decisiones, ¿no? Que no se nos puede dejar al margen y que para eso es necesario tomar decisiones concretas y valientes. Al mismo tiempo, sí que es cierto que en el documento de síntesis europeo se expresa que hay muchas mujeres que han comunicado que, bueno, pues que duele, ¿no? Que muchas veces se nos niegue la participación y, bueno, pues han hablado de sentimientos de exclusión, de discriminación y que al final, bueno, pues que una iglesia que excluye, ¿no? Pues que los dones de las mujeres, pues que eso tenemos que ir cambiándolo y modificándolo, ¿no? Y luego otro aspecto en el que sí se ha hablado bastante, tanto en la fase de escucha como en la propia asamblea sinodal y que no podemos dejar de mencionar, es el tema del acceso a las mujeres al sacramento del orden, ¿no? Tanto del diaconado como del presbiterado. En España solo lo han abordado algunas diócesis y bueno, y lo que refleja el documento de síntesis es que hay, incluso entre las propias mujeres, hay diferentes opiniones, ¿no? Incluso a veces esto genera ciertas tensiones. Y entonces que esto es un aspecto en el que como Iglesia debemos seguir profundizando, ¿no? No es un tema que tendremos que aparcar y meter como si no pasara nada debajo de la mesa, sino que es un tema que está ahí y que toca abordarlo. Y luego ya el Espíritu nos dirá por dónde tendremos que ir, ¿no? Y por último, para esta parte de la fase de escucha, me gustaría compartir con vosotros parte de los datos de un informe que ha elaborado la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas a través del Observatorio Mundial de la Mujer. Ahí hicieron una consulta a mujeres que han participado como responsables en los procesos sinodales de todo el mundo y en este informe, bueno, pues se reflejan muy diversas cuestiones, ¿no? Y una de ellas es que hay muchas mujeres que decían que era la primera vez que se sentían escuchadas y valoradas, pero también había datos de algunas mujeres que reflejan, ¿no? que bueno, pues que no se les tuvo en cuenta, ¿no? Que ni se sintieron escuchadas ni valoradas. Y alguna de las conclusiones que se establece en ese informe es que entre los principales desafíos de este proceso sinodal, pues hay la necesidad de dar visibilidad a las mujeres y superar el clericalismo y las estructuras patriarcales, que hace falta una participación que sea igualitaria y activa, que no solo se trata de que nos sintamos escuchadas, sino que también seamos tenidas en cuenta. Luego que las mujeres no en todos los sitios participan suficientemente en los procesos de toma de decisión y en las decisiones finales. Y en el caso de Europa, un desafío que estaba ahí es la ausencia de formación que los laicos en general, pero especialmente las mujeres, pues teníamos, ¿no? Sobre todo en la formación teológica. Y luego, como iniciativas relativas también a todo este proceso, se hablaba de que era importante reforzar los procesos de participación y de diálogo
promoviendo, bueno, pues canales sistemáticos que permitan la participación de las mujeres, que habría que capacitar y formar a los laicos, especialmente a las mujeres, para su participación, que es importante también capacitar en medios sinodales, en métodos sinodales, y ahí hablaban de cómo podemos formar a los obispos y a otros miembros de la Iglesia para que sean capaces de escuchar más atentamente, que todos sabemos que lo de escuchar nos cuesta, ¿no? O, bueno, a lo mejor a vosotros no, pero a mí con frecuencia, ¿no? Luego hacer que, cómo podremos, o sea, tenemos el desafío, ¿no? Bueno, pues de ser más inclusivas, de ser más inclusivas e igualitarios, necesitamos que este proceso sinodal vaya incorporando cada vez a más personas y cada vez también a más mujeres. Y en el caso de Europa se hablaba de la necesidad de aumentar la transparencia de todo este proceso, no solo difundiendo los resultados, sino también buscando mecanismos de control y transparencia, ¿no? Y de, bueno, pues de que conozcamos, ¿no?, por qué se toman las decisiones que se toman, ¿no? La verdad es que tiene unos datos muy interesantes y reconozco que os lo pongo porque todo lo del sínodo, si vosotros ponéis sínodo de la sinodalidad en Google, es facilísimo encontrar todos los documentos y ahí encontráis todo lo que queráis, pero sí que es cierto que el Observatorio de la Mujer se conoce muy poquito. Entonces, bueno, pues por eso os pongo ahí la página web. Buscáis proyectos y dentro de proyectos está el proyecto de la sinodalidad y ahí podéis ver todos los resultados con un montón de preguntas, de gráficos, que puede ser interesante si os apetece, ¿no? Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Una vez que, bueno, pues que hemos hecho como una especie de ver, ¿no? Ver la situación muy por encima, pero de cómo está la situación de la mujer en la Iglesia o qué es lo que nosotras estamos pidiendo y reclamando desde diferentes lugares del mundo. Y, bueno, pues empezamos en esa fase de discernimiento, ¿no? Esa fase, bueno, pues que comenzó con la celebración de la Asamblea General Ordinaria en Roma y que ya desde el principio establece un cambio significativo con anteriores sínodos, ¿no? Y eso es reflejo de que algo está cambiando en nuestra Iglesia. Cuando hablamos, claro, bueno, yo estoy dando por supuesto que cuando hablamos del sínodo de los obispos, ¿no? Sabemos que el sínodo de los obispos, como su nombre indica, ¿no? ¿Quiénes estaban invitados al sínodo de los obispos siempre? Los obispos, ¿no? Bueno, pues hasta ese momento era así, ¿no? Los obispos solo eran miembros de ese sínodo de los obispos, aunque sí participaban miembros no obispos como, y también entre ellos mujeres, como consultores, ¿no? Como formando parte de grupos de trabajo que hacían, bueno, que ayudaban a los obispos en sus reflexiones, ¿no? Y había diferentes comisiones y ahí, de una manera indirecta, ¿no?, participaban del trabajo. No entraban en el aula sinodal, pero sí hacían una labor de consulta. Bueno, los obispos les consultaban, reflexionaban con ellos, les ayudaban a hacer la tarea, ¿no? Pero en este sínodo, el Papa, como sabéis, convoca también como miembros de pleno derecho a personas que no son obispos. Ahí entran sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, ¿no? Allí estábamos presentes 85 mujeres, de las que 54 tenían derecho a voto. Yo lo digo sin ningún problema, como invitada especial tenía voz, pero no votó, ¿vale? Consideran que el invitado especial es como un elemento de consulta experto, ¿vale? Yo me río con lo de cuando me llaman experta, ¿vale? Pero, y entonces teníamos voz, pero no voto, ¿no? Pero ya es significativo, ¿no? Y se trata de un camino que estamos recorriendo como Iglesia, probablemente, lo reconozco, más lento de lo que nos gustaría, pero en el que vamos avanzando y estoy convencida de que ya no hay vuelta atrás. Si recordáis, durante el Concilio Vaticano II, en su inicio, no estaban las mujeres, ¿no? Alguno de los padres conciliares preguntaba y preguntó: ¿dónde están las mujeres si son la mitad de la humanidad? ¿No? Y son la mitad de nuestra Iglesia.
Entonces, gracias a eso, fueron invitadas, bueno, pues como auditoras a partir de la tercera sesión, ¿no? Y como dato curioso, yo no sé si sabéis que en el momento de la apertura de la tercera sesión, ¿no? Pablo VI las nombra, las saluda, les da la bienvenida y las mujeres no estaban, porque resulta que alguien se había olvidado de enviar la invitación. Qué gracioso. ¿Vale? Pero bueno, después sí que estuvieron, ¿no? Fueron 23 mujeres, 2 de ellas españolas, la laica Pilar Bellosillo, que en aquel momento era presidenta de la UMOF, o sea, de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, y también de la Acción Católica Española. Y la religiosa Cristina Estrada, que es superiora general de las Esclavas del Sagrado Corazón, que ¿sabéis de dónde era? No, de Coruña. Por eso digo, yo me enteré justamente estos días y me pareció súper curioso. Nació creo que en Cuba y a los 40 días de nacer se vino para aquí, para Coruña, vivió toda su infancia y luego, bueno, pues religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón. Así que nada, una coruñosa también en el Concilio Vaticano II, ¿no? En el aula conciliar ellas no tenían ni voz ni voto. Pilar solicitó la palabra 2 veces, no se la concedieron. Sí que hubo alguna mujer que sí que pudo hablar porque leía, ¿no? El resumen del documento que habían trabajado y preparado, pero no estaba permitido, ¿no? Aunque sí que es cierto que su presencia en las comisiones y en las subcomisiones de trabajo, bueno, pues por lo que hemos, y además que tuvieron muchísimo trabajo, por lo que he podido leer en algún escrito de Pilar, fue un trabajo muy intenso. Ellas participaron en la redacción de los esquemas que después eran votados en el aula conciliar por los padres conciliares, ¿no? Especialmente fue muy significativa su aportación en el esquema que luego dio lugar al decreto sobre el apostolado de los laicos, el Apostolicam Actuositatem, también el de la Iglesia en el mundo contemporáneo, que finalmente dio lugar a la Gaudium et Spes, y también en el capítulo 4 de la Lumen Gentium, ¿vale? Si miráis en internet hay un montón de documentos, de artículos que hablan de cómo en cosas muy concretas fueron capaces de, con su voz, ir cambiando los esquemas a lo largo de todo el concilio, ¿no? Y dieron su aporte. Y por eso yo os quería comentar un poquito mi experiencia, ¿no? en este sínodo, al ser una participante más, ¿no? Al principio os tengo que reconocer que sí que estaba un poco acongojada, por no decir otra cosa que es políticamente incorrecta, porque yo decía, pero yo allí ¿qué voy a aportar, ¿no? El primer grupo de trabajo con el que estuve fue en el retiro que tuvimos previo al sínodo, digo, a la asamblea sinodal, ¿no? Y la verdad es que doy gracias a Dios por ese retiro, ¿no? Porque allí empezamos a compartir desde la oración. Entonces es más sencillo compartir desde la oración que desde la reflexión ante personas de las que tú crees que también saben, controlan mucho más que tú, ¿no? El primer grupo en el que estuve, digo, para que os pongáis un poquito en situación, estaban 3 cardenales, de los cuales 2 eran del C9. El C9 es como el grupo más íntimo de trabajo del Papa. Estaba, pues, arzobispos, o sea, el resto eran arzobispos, presidentes de conferencias episcopales, algún prefecto de dicasterio, y luego había una religiosa que era la facilitadora, que era como la que nos ayudaba al trabajo y ella no tenía voz, simplemente nos guiaba en el trabajo, y yo. Entonces, imaginaros lo que en un principio, pues, imponía, ¿no? Me hace gracia porque, claro, yo lo comenté, bueno, impone un poquito hablar aquí y tal, y claro, a mi lado estaba un obispo auxiliar y me decía, pues si a ti te impresiona, no te digo yo nada a mí. Y yo decía, sí, claro. El obispo, pero claro, incluso al obispo auxiliar le impresionaba, ¿no? Hablar delante de determinadas personas, ¿no? Entonces, como el hecho de bueno, pues de empezar compartiendo desde la oración, ¿no? Nos ayudó también a
a empezar a sentirnos todos iguales, ¿no? El clima que se generó con la metodología de trabajo, que fue la de la conversación en el espíritu, ahora no me paro, pero si luego queréis lo comentamos, ¿no? Porque no es el tema ahora, ¿no? Pero ayudó muchísimo, ¿no? Había un clima de diálogo, de respeto a lo que se decía, de libertad para decir lo que cada uno podía aportar desde su experiencia, ¿no? Y lo que yo percibí es que cuando yo hablaba, pues hablaba otro obispo y a lo mejor estaban así, ¿no? Pero cuando yo hablaba hasta corporalmente, ¿no? Como que se echaban hacia adelante para querer escuchar, ¿no? Estaban atentos a lo que decía, bueno, pues se generó ese clima de confianza, ¿no? Incluso en las conversaciones en los pasillos, ¿no? Acogían mucho lo que se les decía. Incluso a veces yo creo que tanto querían escuchar el tema de la mujer y aportar, que a veces eran hasta condescendientes. Y eso tampoco, ¿no? Pero bueno, que se veía que es un tema que les preocupa y con el que quieren ir avanzando y dando pasos. Al menos con los que yo compartí el grupo de trabajo, ¿no? Querían saber mi opinión y era tenida en cuenta, ¿no? Como os dije antes, como invitada especial no tenía derecho a voto y hubo un momento justo cuando llegó el informe de síntesis, ¿no? Y para la votación del informe de síntesis teníamos que hacer determinadas enmiendas, ¿no? Por si no estábamos de acuerdo con el primer borrador que se había hecho. Y nos pidieron desde la Secretaría del Sínodo que los que no teníamos derecho a voto, como no podíamos votar, que nos abstuviéramos de compartir, ¿no? Nuestra opinión. Y yo tenía pensado callarme, aunque después de estar hablando casi todo un mes, callarte iba a ser complicado, pero bueno, pues ellos quisieron que yo participara, ¿no? Los que estaban en mi grupo me decían, no, Eva, tú puedes aportar porque hasta ahora has aportado, sigue aportando porque tu palabra y tu voz es importante, ¿no? Entonces, bueno, podrían haber tenido la oportunidad de hacerme callar y bueno, pues se valora que no, ¿no? Luego, fueron fundamentales los ratos de café y de esparcimiento que compartíamos. Como dato curioso, en el Concilio Vaticano II las mujeres tomaban café aparte. Y bueno, pues la experiencia ha sido muy positiva. Ahora, también es cierto, no os voy a negar que alguna compañera en el grupo que le tocó, en alguno de los grupos que le tocó no lo tuvo tan fácil, ¿no? En este caso estoy hablando de una compañera con la que hice una relación pues una relación de cercanía, una mujer de Ucrania, la mujer de un sacerdote de rito oriental, ¿no? Y sobre todo por el hecho de ser mujer de sacerdote, pues con algún obispo no lo tuvo tan fácil, ¿vale? Entonces, no todo fue de color de rosa, aunque para mí la experiencia fue muy positiva, ¿no? La reflexión y el discernimiento en el aula sinodal tuvieron en todo momento como referencia ese instrumentum laboris del que os hablaba, teniendo en cuenta esa fase de escucha, y en ese instrumentum laboris nos hacían un montón de preguntas. Y de lo que estuvimos haciendo durante el tiempo de la Asamblea Sinodal era ir dando respuesta a esas preguntas, ¿no? Y ahí cada uno lo que hacía era aportar desde su experiencia, ¿no? De lo que vivía en su iglesia local, en su zona, en su espacio, ¿no? Y en la realidad a la que representaba, ¿no? Y bueno, pues ahí fue como esa fase de escucha, ¿no? Yo creo que fue fundamental, ¿no? A raíz de toda esa reflexión se hizo ese informe de síntesis que dado la relevancia que tuvo el tema de la mujer dentro de la Asamblea Sinodal, bueno, pues se le ha dedicado todo un capítulo, ¿no? Que es el capítulo número 9, si algún día, bueno, pues queréis, os descargáis y lo veis. El capítulo 9 del informe de síntesis, que se titula Las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia, ¿no? Y ahora es lo que, bueno, pues os voy a comentar un poquillo, ¿no? Ahí se reconoce y se pone en valor que en nuestras comunidades la mayoría de las personas que participamos somos mujeres, y eso es evidente, evidentísimo. O pensad en vuestra parroquia. ¿Sí o no? Ah, bueno, pensé que en Coruña era una excepción, podía ser, ¿no? Y que en muchos casos somos las primeras misioneras en nuestras familias y en nuestros ámbitos, ¿no?
poniendo muy en valor el testimonio de la vida entregada, de la vida consagrada, y luego también poniendo en valor el legado de muchísimas mujeres que a lo largo de la historia, como os decía antes, ¿no?, son para nosotros fuente de inspiración y de estímulo. Mujeres misioneras, mujeres santas, mujeres místicas, ¿no?, que han cobrado un papel relevante en nuestra historia, ¿no?, y que, bueno, pues que ojalá sean cada una para nosotros ese aliento, ¿no? Y hay una frase de don Baltasar que para mí es muy significativa, ¿no?, que dice que la mujer, don Baltasar decía que la mujer ejerce la influencia poderosa en el individuo, en la familia y en las orientaciones de la misma sociedad. Ojalá que ninguna de nosotras crea que esto no es verdad, ¿no? Nosotras ejercemos una influencia muy poderosa en el individuo, en la familia y en las orientaciones de la sociedad. Bueno, luego pedíamos en el sínodo que queremos que se deje de hablar de nosotras como si fuéramos un problema, porque en muchos sectores de nuestra Iglesia se habla de las mujeres como si fueran un problema, ¿no? Al final de lo que se trata es de caminar juntos, hombres y mujeres, ambos protagonistas, sin subordinaciones, sin exclusiones ni competencias. Caminar juntos y buscar la comunión como miembros de una misma familia. Somos parte todos del pueblo de Dios, ¿no?, con la misma dignidad por el bautismo, nos lo decían antes, ¿no?, y acogiendo como un valor los diferentes dones y carismas. Muchos tenemos en común los hombres y las mujeres, pero también hay dones y carismas que son muy específicos de nuestros, ¿no?, de como mujeres. Reconociendo la complementariedad y la reciprocidad entre hombres y mujeres y trabajando por vivir una corresponsabilidad real en todos los niveles de nuestra Iglesia. Hablamos muy en teoría y se nos llena muchas veces la boca de la palabra corresponsabilidad, y yo creo que también tenemos que hacer ese ejercicio, cada uno de nosotros, ¿no?, de cómo estamos viviendo la corresponsabilidad en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Por eso digo que no podemos ser ilusos, la teoría está clara y tenemos que reconocer que, bueno, pues que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y muchas veces nuestra iglesia hiere, ¿no?, y nuestra iglesia hace daño, ¿no? Necesitamos terminar con el uso inadecuado de la autoridad, que tantas veces se produce pues, a través del clericalismo y del machismo. Y el Papa es algo que insiste muchísimo con ello, ¿no? Él dice que el clericalismo es, y además dice, el clericalismo es, a mi juicio, el peor mal que puede hoy tener la Iglesia. Que eso es muy fuerte. Y en el sínodo, ¿no?, en el aula sinodal, él nos decía que el clericalismo es un látigo, un azote, una forma de mundanidad que ensucia y daña el rostro de la esposa del Señor. Pero ojo, que el Papa advierte y dice que todavía es peor el clericalismo laical. Yo solo lo dejo caer, ¿vale? Y al mismo tiempo que tenemos que erradicar el clericalismo en nuestra Iglesia y ese machismo, ¿no?, necesitamos también generar en nuestras comunidades espacios en los que se proteja a todos y así evitar cualquier tipo de abuso. Y ahí estoy hablando del abuso de autoridad, el de poder, el de conciencia, el económico, el sexual. Entonces, esas dos cosillas que tenemos que intentar. Por un lado, erradicar el clericalismo y por otro lado también buscar y generar espacios, ¿no?, de cuidado en todas nuestras comunidades, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a ir logrando, cómo nos anima el sínodo a ir logrando esa corresponsabilidad real, ¿no?, ese caminar en complementariedad y en reciprocidad hombres y mujeres, ¿no? Pues para eso necesitamos, y el sínodo reconoce, ¿no?, y nuestros obispos reconocían que se necesita una conversión, no solo espiritual, sino también estructural. Pero que las dos tienen que ir a la par. No podemos esperar a que cambie el corazón de todas las personas para cambiar las estructuras, pero también el cambio de las estructuras, si no se produce el cambio de las personas, tampoco hacemos nada. Entonces tenemos que ir buscando cómo ir haciendo eso a la par, ¿no? Cómo ir
ayudando a que los corazones de las personas vayan cambiando, ¿no? Vayan apostando por esa corresponsabilidad y ese trabajar juntos. Y por otro lado también necesitamos que en nuestras estructuras se produzcan cambios. En el informe de síntesis se nos hacen algunas propuestas para llevar a cabo, aunque yo creo que también al mismo tiempo nos toca a nosotros y a nosotras aportar más desde nuestra experiencia, ¿no? Los obispos o los que estábamos en el aula sinodal no tenemos recetas, ¿no? Lo que tenemos son intuiciones, sí que hay alguna propuesta, sí que hay alguna iniciativa, pero de lo que se trata también es de que desde la experiencia de cada iglesia local, desde la experiencia que nosotros tenemos pues que tenéis en la grande obra, las que tienen en la parroquia de un sitio, en la otra parroquia, las que tenemos a nivel diocesano, pues que podamos aportarlas a la iglesia y que este camino lo podamos seguir haciendo juntos, ¿no? Pero y entonces ahora os hago alguna idea más, ¿no? En el sínodo hablábamos de que era urgente garantizar una mayor participación en los procesos de decisión y en los puestos de responsabilidad. ¿Vale? Necesitamos que las mujeres estén más en esos procesos de decisión y en esos puestos de responsabilidad. Para eso también se necesita un cambio en el derecho canónico, porque hay cosas a las que nosotras no podemos acceder, ¿no? Pues ahí hay una reflexión que tiene que hacerse, ¿no? Hay una cosa curiosa, no sé si conocéis el libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, de María Teresa Conte. Allí, en las palabras de agradecimiento que el Papa le hace a María Teresa al inicio del libro, el Papa dice: me preocupa que en la propia Iglesia el papel de servicio al que todo cristiano está llamado se deslice, en el caso de la mujer, algunas veces, hacia papeles más bien de servidumbre que de verdadero servicio. Y yo creo que ahí también tenemos un reto, ¿no? El papel de la mujer es de servicio y no de servidumbre, ¿no? Es curioso, ¿no? Si miramos nuestras parroquias, bueno, a lo mejor aquí en Coruña no pasa, ¿no? Pero es curioso cómo muchísimas veces la mayoría de las personas que están en una actividad, no sé, pues en la catequesis, en el voluntariado de Cáritas, en lo que sea, ¿no? La mayor parte son mujeres, pero luego, a la hora de quién es el coordinador, un hombre. El que representa, ¿no? Es un hombre. ¿Por qué? Se están produciendo cambios, ¿eh? Y yo sé que aquí, si no me equivoco, bueno, pues el tema de Cáritas lo llevaba una mujer. Bueno, que se están produciendo cambios, pero no en todos los sitios, ¿no? Es importante, ¿no? También que en los consejos parroquiales, en los consejos pastorales, estemos ahí, ¿no? Aportando desde lo que realmente, bueno, somos, vivimos, experimentamos, ¿no? Luego, que también estemos presentes en los órganos de dirección de nuestras asociaciones, en los puestos de responsabilidad de la cura diocesana, en la conferencia episcopal, y se están dando muchísimos pasos, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía no solamente no hay mujeres, que tampoco hay laicos, ¿no? O sea, tampoco hay hombres, ¿no? Entonces, ahí se trata de un proceso que tenemos que ir dando pasos, ¿no? Y tenemos sí que es cierto, y no lo vamos a negar, que hay en diócesis donde el canciller es una mujer, donde la persona que lleva todo el tema económico es una mujer, ¿no? Sí hay ejemplos, ¿no? Pero todavía no es lo frecuente, ¿no? Y esa referencia del Papa, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo del Papa, que en una entrevista él le preguntan bueno, sobre el tema de la mujer, y dice que he visto que en el Vaticano cada vez que entra una mujer a hacer un trabajo, las cosas mejoran, ¿no? Y ahí está claro, ¿no? Hay algunos puestos muy importantes dentro del Vaticano que son llevados por mujeres, ¿no? La vicegobernadora de la Ciudad del Vaticano, con 2.000 empleados a su cargo, es una mujer, ¿no? Hay ahora muchísimas mujeres en el Departamento de Finanzas. La subsecretaria del Sínodo, la religiosa Natalie Becquart,
Yo no sé si sabéis que ha salido en la lista Forbes de las mujeres de más de 50 años más influyentes de todo el mundo. O sea, que hay casos que a nosotros nos pueden servir de estímulo, de referencia y decir, hay algo que está cambiando en nuestra iglesia, ¿no? El Papa está dando muchos pasos y ya está abriendo mucho camino, ¿no? Bueno, también se requiere una reflexión y un discernimiento sobre los ministerios laicales. Sabéis que los ministerios instituidos, ¿no? La mujer solo puede acceder, o sea, el ministerio de lector, el ministerio de la palabra, como ministerio instituido, no de hecho. O sea, en la realidad sí había mujeres lectoras, sí había mujeres ministro de la palabra, pero como ministerio instituido, ¿no? Solo puede acceder desde el año 2021. ¿No? Pues antes estaba solamente en el Código de Derecho Canónico, ponía solo podían acceder los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuántos ministerios está elaborando está llevando a cabo la mujer, pero que no se consideran ministerios instituidos, ¿no? Ahí hay un proceso que se está abriendo de reflexión de si es necesario y oportuno instituir otros ministerios dentro de nuestra iglesia, ¿no? Tenemos el del lector, el del acolitado, el ministro de la palabra, el catequista, ¿no? Pues hay una reflexión ahí, ¿no? Sobre los ministerios laicales, pero también el papel de la mujer en esos ministerios, ¿no? Hay ministerios como mucho más asociados al carisma de una mujer, ¿no? Ahí se habla del ministerio de la escucha. Hoy hablaba con uno de los obispos y decía, es que vosotras escucháis de una manera distinta a cómo escuchamos nosotros. El ministerio de la escucha, el ministerio de la acogida, bueno, pues está ahí de fondo, ¿no? Un tema de que hay que profundizar si esos ministerios de hecho que estamos viviendo los laicos y en este caso también las mujeres, si es bueno para nuestra iglesia hacerlos como ministerios instituidos, ¿no? Y luego otro aspecto del que se habló mucho en el sínodo, ¿no? Es que es necesario continuar con esa reflexión y con esa investigación tanto teológica como pastoral como histórica sobre el acceso de las mujeres al diaconado, ¿no? Y pues como os dije al principio, ¿no? Igual que en la fase de escucha, en la propia asamblea sinodal hay posturas muy diversas, ¿no? Incluso entre las propias mujeres. En ese informe de síntesis también sale que debemos ser claros y debemos afrontar y debemos denunciar todos los casos de discriminación laboral que existen en nuestra iglesia y la baja o nula remuneración, especialmente en la vida consagrada. Cuántas labores hacen nuestras religiosas en muchos lugares, ¿no? Donde no tienen una remuneración, donde no tienen una seguridad social, donde no tienen, donde no están siendo consideradas como debe ser, ¿no? Se habla de la importancia de ampliar el acceso a los programas de formación y a los estudios teológicos a las mujeres y luego también de cómo es importante que las mujeres podamos acceder a la enseñanza y formación en los seminarios para favorecer una mejor formación del ministerio ordenado, ¿no? Y no solamente de una manera puntual, sino que también, bueno, pues esa vivencia y esa cercanía y esa relación normal entre, pues con los seminaristas, ¿no? Y otra cosilla que también se pide es que, bueno, pues que el lenguaje, ¿no? sea más integrado, el de nuestros textos litúrgicos, el de los documentos de la Iglesia, que sea un poco más inclusivo, ¿no? Que sea más integrador, en el que nos sintamos también más identificadas, ¿no? Y bueno, ya casi para ir terminando, ¿no? Al final, cada una de nosotras y cada uno de los hombres que también estáis aquí, todos tenemos una responsabilidad, ¿no? En el sentido de que esto no es que la Iglesia haga, ¿no? Sino qué es lo que estamos haciendo nosotros. La pregunta que yo os hacía al principio, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Se trata de, pues, acompañar, ¿no? a las mujeres en su realidad concreta, de apoyarnos las unas a las otras, de cuidarnos, de a veces no ponernos verdes las unas a las otras. Es curioso, ¿no? Como a veces en las parroquias
Claro, y le vamos a lo mejor al cura. Claro, es que fulanita está haciendo no sé qué, y yo no sé por qué está fulanita ahí y por qué no sé cuánto. O sea, si entre nosotras no nos cuidamos, no nos apoyamos, aunque no me caiga del todo bien, pero pues si tiene esta responsabilidad, apoyémosla en esa responsabilidad. Puede que no lo haga como nos gustaría a nosotros. Puede que necesitemos un diálogo y una confrontación juntas. Puede que, pero por Dios, no nos pongamos verdes entre nosotras. Seguro que aquí en vuestras parroquias no pasa, pero yo lo escucho mucho. Uy, cuando reís. En La Coruña no pasa, ¿no? Pero eso, que nos ayudemos las unas a las otras, que hagamos piña. En eso hay que reconocerlo. Mirad, yo como enfermera, el gremio médico, que antes la mayoría eran hombres, ahí, vamos, se defendían a muerte entre nosotras. Ojo y cuidado, estoy hablando de las enfermeras, ojo y cuidado. Entonces, pues como iglesia, como mujeres de iglesia, cuidémonos y protejámonos unas a las otras, ¿no? Creo que también es bueno que comuniquemos nuestra experiencia y lo positivo que vivimos, ¿no? Hay momentos, hay algunas, o sea, hay mujeres de nuestra iglesia, hay mujeres de nuestro alrededor. Yo tengo muchas compañeras que sí que han sufrido o sí que han experimentado, ¿no?, la discriminación en la iglesia. Yo tengo que reconocer que no. Pero cómo poder comunicar que es posible, que podemos ir construyendo y cambiando las cosas, ¿no? Que sí que muchos obispos, muchas personas, muchos sacerdotes confían en nosotros y nos dan responsabilidades. ¿Por qué? Porque somos capaces y podemos hacerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no?, se trata de también denunciar, ¿no?, las injusticias que se produzcan tanto dentro como fuera de nuestra iglesia, ¿no? De dar voz a las más vulnerables, ¿no? Y yo soy muy crítica con nosotras mismas, pero yo creo que también tenemos que salir de esa queja, ¿no? De es que no nos dejan, es que no nos lo permiten, es que yo entiendo la rabia, porque en algún momento, en algún aspecto sí que me ha pasado, ¿no? Pero ahí se trata de ser tenaces, ¿no? De intentar esa actitud constructiva, ¿no? Y de no separación y competencia, ¿no? Se trata de buscar la comunión, de ese caminar juntos y de construir juntos, ¿no? Y luego hay una cosa que yo creo que también podemos hacer y es no fomentar ni propiciar la sombra de la sospecha. Porque ya la sufrimos bastante. Eso yo lo he sufrido mucho, ¿no? Es que, claro, es que esa queda mucho con el cura y va mucho de paseo por ahí y se junta mucho y, jo, y han quedado a cenar y qué, ¿no? Y esos rumores hacen daño, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues yo reconozco, ¿no?, que mis compañeros hombres, bueno, en mi equipo somos hombres, bueno, somos más o menos mitad y mitad, ¿no? Pero los anteriores presidentes de la Acción Católica General eran hombres, ¿no? Y tú ves el trato que tenían con los obispos, ¿no? Y era mucho más fácil. Sí se podían ir a tomar unas cañas con los obispos. ¿Yo por qué no me puedo ir de cañas con los obispos? Pues no es tan fácil, ¿no? Pues porque también ellos ponen su muro, no por distancia, sino también muchas veces por el qué dirán, ¿no? ¿Qué hace un obispo tomándose unas cañas con una mujer? ¿No? Y eso es algo que sin querer lo tenemos como muy metido dentro y que tenemos que también aprender a mirar con una mirada limpia. Pues están trabajando, están hablando, están construyendo, están dialogando, están compartiendo, como si están también compartiendo vida, porque todos necesitamos relaciones sociales y relaciones de amistad, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también tenemos un reto de quitarnos de encima esa sombra de la sospecha, que siempre tenemos ahí ese cuchillito, y que entre nosotras debemos ayudar a que si alguien hace un rumor de alguien, no permitirlo, ¿no? No fomentar ese rumor, ¿no? Creo que también tenemos que cuidar nuestra capacitación, nuestra formación, en función de los dones y los carismas de cada una, ¿no? Y si una tiene un don, que lo potencie, que se forme, que se cuide, y que lo ponga al servicio, ¿no? No podemos caer en esa tentación de
en la misma tentación o sea, en esa tentación del poder, ¿no? De ahora queremos un puesto de responsabilidad, pero para ejercer poder, sino que es para ejercer un servicio a la Iglesia, ¿no? Desde lo que realmente nosotras podemos, ¿no? Y en el tema de la formación, don Baltasar también lo tenía muy claro, ¿no? Consideraba que, él decía que todos los recursos destinados a la formación de la mujer eran pocos, porque las mujeres somos la esperanza del mañana. Y así formaremos, lo que decías antes, formaremos a los hombres y levantaremos los pueblos. O sea, él tenía muy claro que las mujeres éramos la esperanza del mañana. Y yo creo que somos la esperanza también del hoy. Así que ya sabéis, a cuidarnos y a formarnos. Y luego, insistir y ser tenaces, ¿no? Que si se nos cierra una puerta, pues abrimos la ventana. Que si por aquí no va, pues lo hacemos por el otro lado. Pero no desistir, porque nosotras tenemos mucho que ofrecer a la Iglesia. Y el Señor confía mucho en nosotros. El texto del principio, María Magdalena, ¿no? Ella diría, pero ¿yo a dónde voy? Sabed que el Señor confía en nosotros y se puede, ¿no? Y luego, algo de perogrullo. Cuando te pidan una responsabilidad, aunque sea chiquitita, pero cuando te pidan una responsabilidad, no digas que no. Porque yo sé que dices, ¿a dónde voy yo con la cantidad de dificultades que hay y mi vida y mi situación familiar? Y claro, ahora me veo metida en este lío que me está pidiendo el obispo o que me está pidiendo el párroco y qué van a pensar los demás y qué van a decir y yo ahora cómo voy a hacer. A ver, sabemos que a veces no es sencillo, ¿no? Pero que en muchos casos estaremos abriendo caminos y seguiremos también la senda de otras muchas mujeres que nos precedieron. Entonces, ante un tan... A ver, cuando no se puede, pero que no nos salga la tentación de yo en este lío no me meto, ¿no? Sino que seamos valientes y digamos que sí, ¿no? Y luego os invito a tener a María como referente. No porque María fuese solo la humilde, la sencilla, la que siempre decía que sí al Señor, que también, sino por su arrojo y su valentía, ¿no? Cuando estaba pendiente y le decía al Señor, ¡ey, que no tienen vino! ¿No? El aguante que tuvo al pie de la cruz cuando todo el mundo se fue, ¿no? Lo que cuando perdió a su hijo, como incluso le echó la bronca. Tantas actitudes de María, ¿no? Que le hacían fuerte, valiente, resiliente, pues nosotras tenerla a ella como referente, ¿no? Para que ante las dificultades, ella con todo lo que sufrió, ¿no? El tema de la migración, bueno, ¿qué os voy a decir, ¿no? Pues que ella sea para nosotros aliento, ¿no? Y voy acabando. No puedo dejar de que, aunque estemos hablando del papel de la mujer de la Iglesia, no puedo dejar de comentar, ¿no? Que al final, como laicas, ¿no? Las que somos laicas sobre todo, ¿no? Que nuestro papel es estar presentes en el mundo. Y ahí tenemos el papel de, bueno, y vosotras con vuestro carisma, ¿no? Pues el tema de promoción, de la promoción y el reconocimiento de la dignidad de la mujer en nuestra sociedad. Que aunque aquí en España la cosa, comparado con otros lugares del mundo, no está mal, pero sí que tenemos que hacerlo, ¿no? La promoción y la dignidad de nuestra sociedad en el mundo y en el mundo entero. Y ahí tenemos que denunciar las situaciones de injusticia y trabajar con otras instituciones que buscan lo mismo, ¿no? Coincide, os quería poner un vídeo, pero os animo a buscarlo en internet, porque, bueno, pues por circunstancias logísticas es complicado, pero justo este mes el Papa, bueno, pues la intención de oración del Santo Padre es por el papel de las mujeres, ¿no? Y ahí, bueno, pues os iba a poner el vídeo, pero os lo puedo enviar también y que os vaya llegando a algunos, ¿no? Y él lo que nos pide este mes es que oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diferentes partes del mundo, ¿no? Y ya acabo. El Papa Francisco, en esas palabras de agradecimiento que os decía antes a María Teresa Conte en su libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, es sencillito y está bastante bien. Bueno, pues le decía esto, y yo creo que nos lo puede decir también a nosotras, ¿no? Que el Señor te sostenga en tu tarea,
a ella le decía investigadora y docente, pero bueno, que el Señor te sostenga en tu tarea, ayudando a otras personas a descubrir el rostro de Jesús que amó a hombres y mujeres sin distinción, sobre todo a los más pobres y a los más débiles. Pues ojalá nosotros también hoy, en nuestro día a día, tanto hombres como mujeres, seamos también instrumento para mostrar a Cristo, para mostrar su amor y su misericordia a cada persona que camina a nuestro lado y en especial pues a las más vulnerables. Gracias. Bueno, no sé si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta. Eva estaría dispuesta a responder. Sí, Ángeles. Decías antes que en el documento de síntesis pues nos proponía que siguiéramos reflexionándolo para hacer propuestas concretas, ¿no? Y valientes también. Yo creo un poco también, bueno, por los distintos grupos en los que participé hasta ahora y demás, hay mucha gente que se siente perdida porque no sabe qué propuesta puede hacer o no se encuentra con una facilidad de visión. Entonces, si nos podías decir como ejemplos, propuestas concretas podrían ser esto y esto, también por iluminarnos un poco y porque también seas voz del espíritu, ¿no? en esa dinámica. Pues a ver, una propuesta concreta sería que a lo mejor en algún consejo, en los consejos de pastoral de la parroquia, o sea, en los consejos parroquiales, o vosotras en alguna reunión de las que tenéis, ¿no? Que podamos incluir a personas con las que no solemos contar. En este caso, o sea, como estamos hablando de la mujer, pensad qué mujeres viven en nuestra parroquia, por ejemplo, o en nuestro barrio, a las que no se les está dando voz. Y ahí puede estar pues desde mujeres migrantes, desde mujeres que tienen una situación familiar complicada, pues ahí estoy pensando en madres solteras que a lo mejor no vienen a la parroquia, mujeres separadas que han tenido un matrimonio bueno pues que no ha resultado. O sea, que escuchemos también qué es lo que necesitan y qué es lo que nos piden. Necesitamos escuchar a más personas para poder dar respuesta, ¿no? Y para ver cómo podemos, porque al final en nuestros consejos de lo que se trata es cómo vamos a anunciar a Jesucristo en medio de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, necesitamos escuchar a las personas vulnerables, ahí es personas mayores que viven solas, en este caso, bueno, yo me estoy refiriendo a la mujer, pero pensad en diferentes colectivos, ¿no? Y yo creo que una propuesta sería escucharles, ¿no? E integrarles en nuestras comunidades, porque muchas veces estamos dejando tiradas a personas que no cumplen con los prototipos que están marcados, ¿no? Y creo que una iglesia, en el sínodo se habla mucho de una iglesia que escucha y acompaña. El Papa Francisco en Lisboa con los jóvenes en la JMJ decía tenemos que acoger a todos, 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 y todos, todos, todos es no puede quedar nadie fuera. Primero acojámoslo y luego ayudémosles a descubrir, ¿no?, la plenitud de la vida de Cristo, pero en principio acoge a cada persona en la situación en la que está. Entonces yo diría, necesitamos escuchar a las personas en su situación concreta. Esa sería una iniciativa. Y luego la otra es que si no hay un consejo parroquial que exista, o sea, que se forme o que tengamos espacios en los que podamos hablar y compartir, ¿no? Luego, ¿cómo acompañar? Yo os hablaba mucho de acompañar a otras mujeres, ¿no? Pues pensad qué realidades no estamos acompañando en la parroquia, ¿no? O en el barrio y cómo podemos hacerlo.
pues cómo acompañar a esas mujeres o a esas situaciones, ¿no? No sé, así un par de pistillas, pero sí que... Y luego creo que también tenemos que superar como, sobre todo en la vida consagrada ya lo tenéis más integrado, ¿no? Lo de que se puede aportar, pero como vosotras también tenéis la labor, ¿no? Y los laicos que tenemos ya una responsabilidad y asumida nuestra dignidad bautismal, tenemos que ayudar a otras muchas personas, y sobre todo laicos y laicas, a creerse realmente que tienen algo que aportar. Todavía hay muchas mujeres que dicen que, pero yo qué voy a aportar, ¿no? Y bueno, el cura ya es el que sabe que haga, pues hacemos lo que dice el cura. Y oye, no. O sea, que esa situación de menosprecio personal o de que no valemos, eso nos lo tenemos que ayudar a quitar los unos a los otros, ¿no? Y ahí tenemos un reto importante, ¿no? Si, a ver, que a todos nos da esa sensación muchas veces, ¿no? Yo cuando estaba en el sínodo que os decía antes, ¿no? De yo qué voy a aportar delante de todos estos, ¿no? Pues eso también pasa a nivel de la parroquia, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, no, pero eso saben más? ¿No? Pues ya que decidan los que saben más, pero no por... En el Instrumentum Laboris hay una frase que a mí me sigue marcando mucho por dentro. El Instrumentum Laboris es el número 53, que dice que la aportación de cada bautizado es única e indispensable. Y algo le falta a nuestra Iglesia si esa aportación no está. Entonces, entender que cada persona que el Señor pone a nuestro lado, puede que el Espíritu nos esté queriendo decir algo a través de ella, ¿no? Entonces, todos nos tenemos que creer que es verdad que nuestra aportación es única e indispensable, y por otro lado los demás también tenemos que ver que la aportación del otro es única e indispensable. Eso es una doble tarea que como Iglesia tenemos. En el sínodo se percibe mirada limpia en torno a las ideologías que están predominando hoy. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay un peligro, y es que en la Iglesia somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, claro, estamos entre un mundo donde estamos como entre la lucha entre ellos y ellas, ¿no? Y está en ese... Claro, y también dentro de la Iglesia se puede percibir, ¿no? La parte de esa mirada limpia, como decías tú, se percibe en el sínodo. No se percibe aquí que no, que es que los curas que son los que mandan, que no, que es lo que queremos. Hay una especie como... Mi preocupación ha sido esa desde el punto de vista del sínodo, con el tema de que las ideologías se van metiendo muy solapadamente, y hacen que entonces, en vez de ayudarnos a amarnos como hermanos y nos veamos distintos, pareciese que, y en la diferencia, ¿cuál es el problema? Somos diferentes, ¿no? Que es una de las cosas que yo siento que está el peligro, que como que no nos damos cuenta que una mujer es diferente a mí, pero en lo diferente es lo que da la riqueza, porque si no, no hubiese ninguna riqueza. Entonces yo creo que ahí quería preguntarte si dentro de la reunión sinodales se percibe también que la ideología se van permeando por allí, o siempre hay alguien como que objeta, no, por aquí no. Pues es una tentación y está ahí, ¿no? Pero creo que el clima de oración ayudó muchísimo a que eso se fuera bajando mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final sí que se percibía el protagonismo del espíritu y no es una teoría, es la verdad, ¿no? En ese clima de discernimiento y por eso hay en muchas cosas en las que no hemos llegado a dar pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que vemos muy claras, por ejemplo, en el tema de la mujer, que es urgente
que estemos presentes en donde se toman las decisiones y en los puestos de responsabilidad, eso ya es como que eso lo asume toda la Iglesia, ¿no? Y ya está, pongámonos en camino. Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo pues el tema del diaconado femenino, el tema de pues cómo cuidar a las situaciones de las familias que no viven bueno, pues como el modelo que realmente, bueno, pues estamos viviendo, ¿no? A mí no me gusta decir matrimonios en situación, o sea, parejas en situación irregular, ¿no? Pero que se decía así mucho, ¿no? Pero bueno, pues que su vida familiar pues es diferente. Hay temas en los que el Espíritu nos está pidiendo seguid hablando, ¿no? Seguid reflexionando, buscad pues a nivel teológico, a nivel pastoral, a nivel de la experiencia, a nivel de muchísimos aspectos, ¿no? Cómo podemos, o sea, qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu, que al final es de lo que se trata, ¿no? De no decidir cosas porque la sociedad diga, sino porque realmente lo que está en juego es la plenitud de la vida que nos ofrece Jesucristo. Y la Iglesia ahí no debe equivocarse. ¿Que tardamos más? Mientras vayamos bien, yo creo que es el camino, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la mujer, ahora en este camino, ¿no? Hacia octubre de 2024, bueno, pues el lunes coincide que el Papa tenía la reunión con esos obispos, con esos cardenales que yo os decía, con el Consejo de Cardenales, ¿no? Los 9 cardenales que lo aconsejan. Pues el lunes, todo el día, estuvieron hablando del papel de la mujer en la Iglesia. Y hace 2 meses, en el mes de febrero, también se reunieron 2 días y otro de los días también lo dedicaron entero a hablar del papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Escuchando a diferentes mujeres en diferentes aspectos. Algunas hablaban desde la experiencia, otras hablaban del tema de la familia, otras están hablando del tema de cómo nos afecta la cultura o cada cultura, cómo vivimos en cada cultura o cómo está viviendo la mujer en cada cultura. O sea, que están escuchando, los propios cardenales están escuchando eso. Y además, el Papa ha creado una serie de grupos de estudio en donde una de las funciones es hablar de este tema, ¿no? No lo vamos a abordar directamente en el sínodo, pero sí se ha creado un grupo de estudio en el que hasta junio de 2025 van a seguir reflexionando sobre eso. ¿Que se puede llegar a algo en junio de 2025? Genial. ¿Que no? Pues seguiremos profundizando. Al fondo. Ya es un poco tarde, pero aprovechando que estás aquí, que has estado en el sínodo, y creo que no se puede escuchar siempre a alguien que ha estado en el sínodo, más a una mujer, voy a ser directo para acabar antes. ¿Tú crees que es momento de concilio o no? ¿Entiendes por dónde voy, no? Yo creo que no, porque no hemos puesto en marcha el Concilio Vaticano II. Estamos en el... Vamos a ver, claro, no lo comentaba, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II hablaba de, bueno, pues, o sea, es la base del sínodo, ¿no? Y ahora se trata de desarrollar todo lo que aparece en el Concilio Vaticano II. Todo el tema del laicado está todavía absolutamente sin... Lo que pasa es que tú antes comentabas que a nivel estructural hace falta cambios. Y dentro del magisterio de la Iglesia, para que esos cambios se produzcan, claro, hay un magisterio que es pontificio, pero hay magisterio eclesial. Claro, el concilio está por encima de... Entonces, digo, a la hora de tomar decisiones en concreto, ¿es necesario un concilio o no? Yo ya sé que el Vaticano II todavía se puede desarrollar más, o no. Simplemente, con todas estas reflexiones, estos sínodos, el Papa, desde los grupos de trabajo en ese camino, sea más pronto o más tarde, esas decisiones se pueden ir tomando y serán realmente magisterio de la Iglesia.
Yo creo que sigo pensando que no se necesita un concilio, ¿no? Creo que una de las cosas a las que más nos está costando, o sea, que creo que así, bueno, está costando es el tema de, pues yo que sé, muchas veces que se habla de lo de la iglesia jerárquica, hay gente que habla mucho también de la iglesia que debería ser más democrática. Si realmente viviéramos la autoridad como un servicio y escucháramos a todo el pueblo de Dios, es decir, que hablo incluso del propio párroco, ¿no? O yo, que soy la presidenta de una asociación. Si tú estás al servicio, ¿no? Y escuchas lo que los demás, lo que el espíritu dice a través de los demás, ¿no? Si lo concebimos así, yo creo que muchísimas cosas cambiarían. No nos hace falta tanto un cambio no nos hacen falta estructuras nuevas, sino que lo que nos hace falta es que las estructuras que tenemos las hagamos en ese estilo de caminar juntos, en corresponsabilidad, realmente creyéndonos que vocaciones distintas, con funciones diferentes, pero que no hay ninguna por encima de otra, ¿no? Y que todas son absolutamente necesarias. Hay que reconocer que, bueno, pues hay ese cierto, hay un clericalismo que gracias a Dios hay que darle gracias a muchos sacerdotes que no lo viven, porque sería injusto decir lo contrario, pero que esa responsabilidad última que tienen, escuchando la voz de los demás, ¿no? Que es un sacerdote sin laicos o sin pueblo, ¿no? Y que es un pueblo sin un sacerdote, no tiene sentido, ¿no? Al final, ese texto de San Pablo, ¿no? De que somos todos parte del mismo cuerpo, ¿no? Y cada uno con diferentes funciones, eso lo tenemos que asumir en nuestra iglesia. Y el otro texto que creo que es fundamental que tenemos que vivir es el lavatorio de los pies. Ayer lo comentaba, ¿no? Y lo digo en muchísimos sitios. Cualquiera de nosotros, cualquiera, todos tenemos cierta responsabilidad en donde estemos, por muy pequeñita que sea, porque los sacristanes no suelen tener mucha. Pero el sacristán tiene las llaves de la iglesia, ¿no? Y si no le da la gana de abrir, no se celebra. Tiene la sartén absolutamente por el mango. Entonces, dependiendo de cómo de cómo vivas tu responsabilidad, en vez de como una autoridad o de aquí estoy yo y este es mi sitio y es mi reducto, y lo vivas como un servicio al bien común y al bien de todos, ¿no? Para que los demás conozcan a Jesucristo. Esto no es para darnos la vuelta a la tortilla de la iglesia, ¿no? Sino para que nuestro mundo conozca a Jesucristo. Si lo vivimos como servicio, yo creo que es suficiente para ir dando pasos y ir haciendo que todo lo que vivimos muchas de las cosas que aparecen en el concilio se puedan hacer realidad sin necesidad de, bueno, pues a lo mejor una serie de cambios en el magisterio. Veo que mueves la cabeza como que no estás muy de acuerdo. No lo sé, yo creo que en principio de momento no, pero bueno, ya iremos viendo. A lo mejor me llamáis ilusa, pero yo tengo mucha esperanza en que vayan cambiando las cosas y en el papel de la mujer también. Creo que sí, por hoy ya es suficiente. Agradecemos entonces a Eva, ¿verdad?, por todos tus aportes y sobre todo por las experiencias que nos has brindado. Creo que todos nos vamos con una tarea, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, pues ahora pasarlo por el corazón y a ponerlo en vida. Así que bueno, feliz noche para todos. Que puedan descansar. Gracias. Sí, aquí me recuerda Eva que los esperamos mañana, obviamente, a las 7:30.